Buenos días, mi nombre es Luisa María Peña y en este video vamos a revisar los conceptos básicos de la leucemia. Inicialmente vamos a hacer un breve recorrido sobre los conceptos necesarios para comprender la enfermedad, el tejido en el que ocurre y las células que están involucradas. Primero vamos a revisar el concepto de tejido. Se le considera tejido al conjunto de células que tienen un origen embrionario común y que funcionan en conjunto para cumplir alguna función en específico. Estos tejidos se clasifican de acuerdo de su estructura y su función en cuatro tipos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular o tejido nervioso. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tejido conectivo. El tejido conectivo está compuesto principalmente por dos elementos que son células y matriz extracelular. Las células se encuentran muy separadas entre sí y en este espacio encontramos abundante matriz extracelular que adicionalmente está bien vascularizada, y es esta la razón por la que la encontramos adyacente a los tejidos epiteliales para permitir de esta forma el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos. Lo que pasa es que debido a la diversidad de células y de matriz extracelular, el tejido conectivo se divide en dos grandes clases: el tejido conectivo embrionario y el tejido conectivo maduro. Ahora, o adicionalmente, el tejido conectivo maduro se subdivide en tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, cartílagos, tejido óseo y tejido conectivo líquido. Dentro del tejido conectivo líquido encontramos la sangre. La sangre, al igual que todos los tejidos conectivos, tienen un componente de células, que en este caso se llaman los elementos formes, que está compuesto por glóbulos rojos o eritrocitos, que tienen como principal función el transporte de oxígeno. Los glóbulos blancos o los leucocitos, que se encargan de dar la respuesta inmune, o las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación sanguínea. Adicionalmente, tiene el componente extracelular que se llama plasma. El plasma está compuesto en un 90% por agua, un 7% de proteínas y un 1% de otros solutos como lo son los electrolitos, los nutrientes y los desechos. Para comenzar a encaminar el concepto de la leucemia, vamos a analizar los leucocitos. Los leucocitos se clasifican en dos tipos, que son los granulocitos, que son los que tienen ese nombre porque tienen gránulos de secreción regulada en su interior, tanto primarios como específicos, en los que encontramos los neutrófilos, que en condiciones normales están entre 2.500 y 7.000 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre, y que su principal función es atacar las bacterias. También tenemos los eosinófilos, que usualmente se encuentran entre 40 y 400 eosinófilos por milímetro cúbico, que tienen como principal función la regulación de las reacciones alérgicas producidas por los mastocitos y los basófilos, y además atacan parásitos. Y los basófilos, que encontramos entre 10 y 100 por milímetro cúbico, y que producen o expanden las reacciones alérgicas liberando esta histamina, y adicionalmente liberan el factor quimiotáctico de los eosinófilos. También Buenos tenemos días, mi los nombre es Luisa María agranulocitos, Peña que y hoy les son voy a los hablar monocitos que sobre los encontramos conceptos entre básicos de la 200 y leucemia. 800 por milímetro cúbico de En sangre, que este tienen video, como principal función ser el precursor de la mayoría de los macrófagos del cuerpo. Y buenos también días, mi tenemos nombre los es Luisa María linfocitos, que Peña y hoy les voy encontramos a entre hablar sobre 1.500 los y conceptos 400 por básicos de la milímetro cúbico, leucemia. y que son los encargados de la inmunidad celular En este y la video, inmunidad sanguínea. Ahora, ¿dónde se realiza el proceso de producción de los leucocitos? En la médula ósea. La médula ósea es un tejido suave que se encuentra en el interior de los huesos y que tiene dos componentes principales: el parénquima y el estroma. Se le considera parénquima a todos los leucocitos que se forman en la médula ósea, y se le considera estroma a todos los vasos y fibras que rodean y soportan al parénquima. Acá se destacan las células mesenquimatosas y las células reticulares. Ahora, ¿cómo se forman los leucocitos? Los leucocitos se forman en un proceso que se llama hematopoiesis, que parte de la célula madre hematopoyética pluripotencial. Primero que todo, esta célula se diferencia del resto de las células sanguíneas porque tiene en su membrana una glicoproteína que se llama CD34, y también tiene un receptor de membrana que se llama c-KIT,
que cuando es estimulado por el factor de célula madre que producen las células estromales, se da la señal a esta célula madre para que comience a producir nuevas células sanguíneas. Adicionalmente, esta célula madre se caracteriza porque entra poco en mitosis y porque las mitosis que hace son asimétricas, es decir, que sale una célula madre igual, que es una de las hijas, y la otra célula tiene un potencial para diferenciarse en otras células sanguíneas. Las células madre, cuando necesitan ser trasplantadas o extraídas, se encuentran comúnmente y principalmente en la médula ósea, en la sangre periférica y en el cordón umbilical. Ahora, la célula madre hematopoyética puede convertirse en el progenitor linfoide común o en el progenitor mieloide común. Primero vamos a revisar la línea mieloide. Del precursor mieloide común se van a formar los progenitores de granulocitos monocitos y a partir de ahí se van a diferenciar en los diferentes granulocitos que conocemos. Es decir, va a salir el progenitor de neutrófilos, el progenitor de basófilos, el progenitor de eosinófilos, el progenitor de monocitos. Y esos respectivos progenitores van a entrar en mitosis formando así los mieloblastos, de nuevo entran en mitosis formando los promielocitos, luego por mitosis se convierten en los mielocitos y acá paran de hacer mitosis y comienzan a hacer diferenciación. Como mielocitos comienzan a adquirir ya los gránulos específicos de cada uno de los leucocitos, posteriormente se vuelven metamielocitos y luego comienza la diferenciación final a neutrófilo, eosinófilo o basófilo maduro. Ahora, cuando la célula madre da lugar es al progenitor linfoide común, se forman los prelinfocitos y luego los linfocitos T y los linfocitos B, que son los encargados de la inmunidad celular. Ahora vamos a hablar propiamente como tal de la leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer que se caracteriza por el aumento permanente, normal y desordenado del número de los leucocitos que afecta el desarrollo normal de los progenitores de la sangre. Lo que ocurre es que a partir de una célula madre hematopoyética maligna se producen células progenitoras con mutaciones. Las causas de la leucemia son muy variadas, entre ellas se encuentran causas genéticas, causas ambientales o incluso ciertos fármacos que hacen que esta célula madre dé lugar a progenitores de células sanguíneas con mutaciones, es decir, que no son funcionales y además se producen en gran cantidad, entonces el cuerpo no tiene las defensas suficientes, por lo que las células no son funcionales y adicionalmente son tantas que terminan invadiendo la médula ósea y dañándola. Por la misma falta de producción de células funcionales, estos pacientes suelen presentar hemorragias, fiebre, palidez y bueno, ahora para finalizar, además de la quimioterapia, un tratamiento muy común para la leucemia es el trasplante de médula ósea. Y eso es todo. Muchísimas gracias.